Mi perro se escapa, causas y soluciones. Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy platicaremos sobre esos perros que les encanta salir de casa, dejándonos a nosotros como dueños generalmente preocupados por ellos. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. La mayoría de los perros escapistas suelen ser machos en busca de una hembra en celo. El ruido de un trueno, una perra en celo, el cambio de domicilio o una educación incorrecta pueden ser los desencadenantes de que el perro se escape continuamente. De todas maneras, este comportamiento puede corregirse. Es cuestión de paciencia y de seguir algunas pautas. En primer lugar, hay que descubrir la causa de la fuga. Puede ser que el animal tenga fobia o miedo a determinados ruidos, y esto le crea un estado nervioso que le haga huir de manera descontrolada. Las escapadas también pueden deberse a un problema de desobediencia. Ello puede deberse a la falta de estímulos auditivos desde cachorro o una mala experiencia asociada a ciertos ruidos. Ante esta situación, hay que procurar acostumbrarle a esos ruidos y hacer que los asocie con una situación agradable. Por ejemplo, ofreciéndole una golosina o acariciándole cuando se muestra tranquilo ante ellos. Hembras en celo. Otra causa de fuga muy habitual es que haya cerca una hembra en celo que desprende un olor característico, detectado por los machos a largas distancias. Entonces, el perro saltará cualquier obstáculo para satisfacer su instinto animal. Esta es la causa más frecuente de escapadas. La solución para estos casos es la esterilización, que además en los machos evitará problemas de próstata y en las hembras quistes ováricos y tumores de mama. Educación incorrecta. Las escapadas también pueden deberse a un problema de desobediencia, fruto de una educación incorrecta y del establecimiento de una jerarquía inadecuada. Una vez que el perro se ha escapado, hay que esperarle con paciencia. Para corregirlo, hay que instaurar una dinámica en la que los líderes de la manada son los dueños. Para conseguirlo, se debe procurar que el dueño entre y salga primero por la puerta o darle órdenes antes de conseguir lo que quiere. No es recomendable encerrar al perro porque puede provocarle un estado de ansiedad y nerviosismo. Una situación común que crea quebraderos de cabeza a muchos dueños de perros es que el animal no haga caso a la orden de acudir durante el paseo. Para muchos propietarios de perros, el momento de recreo y relajo con su animal se convierte en tensión y estrés. Persecuciones. Cuando se pretende que el perro acuda y corra en dirección contraria, no hay que ir tras de él para cogerle, porque el efecto será el contrario. Es decir, el perro huirá con más insistencia. Lo ideal es que el animal siga a su dueño y no lo contrario. Cuando el animal percibe que no se está al pendiente de él, sino que debe seguir al dueño para no perderle la pista, cambia su actitud. Refuerzo positivo. El estímulo positivo funciona una vez más para educar y corregir los malos hábitos en el perro. Cada vez que el animal acude sin problemas a la llamada, hay que felicitarle. De esta manera, comprenderá lo que se espera de él. Los comportamientos incorrectos no cambian de un día para otro. Se necesita tiempo y paciencia. El perro ha escapado. Una vez que el perro se ha escapado, hay que esperarle con paciencia y llamarle para que cuando regrese nos encuentre. Si pasa demasiado tiempo y no aparece, hay que dar aviso a la policía, sociedades protectoras y clínicas veterinarias. Es muy importante, así como obligatorio, que el animal esté identificado con el microchip, y más si se tiene tendencia a escaparse. También se le puede colocar una chapa en el collar con el teléfono para tener garantía de recuperarlo en caso de su pérdida. En el momento en el que el perro se escapa, no hay que perseguirlo, porque correrá todavía más. Si se le llama y vuelve, hay que recibirlo con una caricia y no con reproches para no confundirlo sobre lo que tiene que hacer. Correcta educación. Para evitar situaciones que, una vez adquiridas, son difíciles de corregir, hay que procurar educar bien al perro desde cachorro. En caso de no poder corregir el problema en casa, se puede acudir a un adiestrador canino, que averiguará las causas por las que el animal se escapa y reconducirá su actitud. El peligro de las fugas. Las fugas de los perros son peligrosas. Puede haber accidentes y atropellos, así que hay que procurar por todos los medios que el perro no se escape. En el jardín hay que colocar vallas altas para evitar que pueda saltar y llevarle sujeto con correa por la calle. Las causas de que el perro se escape pueden ser diversas: aburrimiento, necesidad de más actividad física, miedo a determinados ruidos o ansiedad por separación. Es decir,
El perro no soporta la ausencia de sus dueños y sale en su búsqueda. Es cuestión de averiguar por qué lo hace para frenar la situación. Consejos. Averiguar la causa de sus escapadas. Puede ser por necesidad de más compañía o ejercicio físico, así como miedo a determinados ruidos. Poner medios para evitar peligrosas fugas descontroladas. Nada de puertas abiertas ni pasear sin correa. No reñir al perro cuando regresa de una de sus escapadas, sino felicitarle y acariciarle. No perseguirle cuando se escapa, porque correrá aún más rápido. Y bueno, esto sería todo por hoy. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Si fue así, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para que no te pierdas nuestro contenido. Por el momento me despido y nos vemos en el próximo video.